revelado, la increíble respuesta del Chapo a la traición de su cocinero de confianza en 1996. La tarde caía suave sobre la pequeña finca de Miguel, donde los árboles frutales, ancianos y generosos, enmarcaban la escena de una vida simple. Por un momento, Miguel se permitió perderse en la risa de sus hijos, el eco de su inocencia contrastaba con el peso de su descubrimiento. Un día como cualquier otro se tornó oscuro cuando recibió un mensaje que le rasgó el alma. Su antiguo compañero y amigo, Roberto, había usado sus innovaciones agrícolas para obtener un puesto en la universidad. La traición se instaló en su pecho como un puñal afilado, y cada respiración le traía más malestar. ¿Cómo podía alguien que había compartido sueños y noches de estudio en la facultad actuar de tal manera? Miguel se encontraba atrapado entre el deseo de confrontar a Roberto y la necesidad de proteger a su familia. No podía permitir que la reputación construida a lo largo de años de esfuerzo se desmoronara por el juego de uno que él consideraba amigo. Su pasado de desprecio por su origen modesto se manifestaba ahora como una sombra opresiva, amenazando con hundirlo cada vez más en la desesperación. La imagen de su padre, un campesino humilde que había trabajado la tierra con amor y dedicación, lo seguía, recordándole lo que realmente significaba el esfuerzo. Esa vida sencilla y sacrificada le había enseñado valores que ahora se tambaleaban al borde del abismo. Miguel se sumergió en su trabajo, buscando una respuesta en la tierra. En su mente, las ideas brotaban como las semillas que con tanto cuidado sembraba. Pero la duda lo carcomía. ¿Sería suficiente una propuesta agrícola innovadora para derrotar a un daño tan profundo? La presión crecía dentro de él, los días pasaban y la angustia lo mantenía despierto por las noches. En el alma de Miguel luchaban la rabia y la determinación, su mente acelerada buscaba estrategias mientras su cuerpo temblaba con una mezcla de impotencia y miedo. ¿Realmente su esfuerzo valdría la pena? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la presentación de su proyecto llegó, la emoción se enfrentaba al miedo a un fracaso inminente. Al mirar a sus hijos jugando, se dio cuenta de que su legado estaba en juego, de que su esfuerzo no solo le pertenecía a él, sino que su familia estaba atada a cada decisión que tomaba. Entonces, la confrontación con Roberto se hizo inevitable. En un giro desolador, el encuentro fue cargado de tensiones. Miguel vio por primera vez la vulnerabilidad en los ojos de su antiguo compañero, comprendiéndolo a un nivel que jamás imaginó. La charla se transformó en algo más que una lucha por la verdad, se convirtió en una reflexión sobre ellos mismos, expuestos y frágiles frente a sus decisiones. La incertidumbre lo mantenía al borde, y aunque las palabras de Roberto resonaban en su mente, el conflicto interno alcanzaba nuevas alturas. ¿Qué significaba realmente ganar en este juego tan complicado? La rabia que había sentido se transformó en una agonía silenciosa. Miguel no solo buscaba reconocimiento y justicia, sino también un sentido de honra que parecía evaporarse rápidamente. En su lucha interna, el deseo de permanecer fiel a su integridad chocaba con la necesidad de una venganza que parecía cada vez más tentadora. Su camino apenas comenzaba, y la tormenta de emociones lo dejaba sumido en una encrucijada. Al final, miró hacia el futuro, sabiendo que su destino no estaba en manos de su rival, sino en la esencia de lo que había construido. La batalla apenas había iniciado. La noche se deslizó sobre la finca como un manto pesado, envolviendo a Miguel en una profunda reflexión. La confrontación con Roberto no había resuelto su conflicto interno, más bien, había intensificado sus dudas. A medida que la luna iluminaba tenuemente los senderos de su vida, Miguel se encontraba en una encrucijada crítica. La agricultura había sido su pasión, pero la traición de su amigo lo había sacudido hasta los cimientos. ¿Podría seguir adelante? ¿Se dignaría a levantarse, aun cuando la confianza había recibido un golpe devastador? Con un pulso acelerado, se sentó en la mesa de la cocina, sopesando cada palabra que Roberto había pronunciado, sus ojos llenos de arrepentimiento, un eco de la traición que aún resonaba en la mente de Miguel. Esa vulnerabilidad había torrado su enojo, dejándolo con una mezcla de empatía y repulsión.
¿Era posible que la ambición llevase a un amigo a traicionar a otro? La pregunta lo atormentaba, obligándolo a enfrentar lo que realmente quería para su futuro y el de su familia. Decidido a no dejar que la sombra de Roberto lo siguiera, Miguel buscó formas de rehabilitar su confianza en sí mismo. La respuesta no radicaba en huir o en buscar venganza, sino en redoblar sus esfuerzos. Se fue hacia su laboratorio improvisado lleno de tubos de ensayo y frascos de experimentos. La agricultura siempre había sido su refugio, el lugar donde encontraba significado y claridad. Con cada semilla que tocaba, cada nuevo híbrido que creaba, su determinación se avivaba. Sabía que cada éxito alcanzado sería un grano de tierra fértil en el campo de la redención personal. En su búsqueda por la innovación, Miguel comenzó a plasmar ideas que desafiaban el status quo. La técnica de cultivo que había desarrollado, inspirada en los antiguos métodos de sus antepasados, ahora iba más allá de su entorno. Se concentró en la utilización de microorganismos para mejorar el suelo, sus pensamientos se traducían en fórmulas y experimentos, y sus días se convirtieron en un torbellino de trabajo constante. Sin embargo, cada avance traía consigo un susurro de duda. Pasaban las semanas y su mente se agitaba entre el trabajo arduo en el campo y las interacciones con Roberto, quien aparecía de vez en cuando en la universidad, luciendo exitoso y decidido. Cada encuentro era un recordatorio agudo del acto que lo había herido. En lugar de optar por un enfrentamiento directo, Miguel centró su energía en transformar el dolor en impulso. Una tarde, su esposa se acercó mientras él anotaba observaciones sobre el crecimiento de unas plantas. «Te veo diferente», le dijo. «Hay una luz en tus ojos que no había notado antes». Sus palabras resonaron en Miguel, tomando forma como un símbolo de la transformación interna que estaba experimentando. La lucha no solo era externa, sino también una batalla interna contra su propia percepción de valor y traición. Y así, Miguel comenzó a esbozar un plan para presentar sus hallazgos en un congreso agrícola. Era un paso audaz, un intento de reivindicarse no solo ante su comunidad sino ante sí mismo. Con cada presentación que ensayaba, se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar el futuro. El día de la conferencia se acercaba, y con él la presión iba en aumento. Mientras los nervios luchaban en su estómago, una idea comenzó a aflorar: no solo expondría su proyecto, sino también revelaría lo que había aprendido sobre la traición y la lealtad en el proceso. Tenía que enfrentar sus miedos, compartir su historia, no como un signo de debilidad, sino como un emblema de fortaleza. Al otro lado de la sala, ya podía imaginar a Roberto atento, cuestionando cada una de sus palabras. Había llegado el momento de apoderarse de su vida, su presentación se convertiría en su declaración de independencia. Miguel sabía que la verdad y el coraje eran las semillas que el destino deseaba de él. Mientras pensaba en su exposición, un odio nuevo brotó en su interior, no hacia Roberto, sino hacia la instancia que había permitido que la traición lo afectara tanto. Con la mente clara, comprendió que el verdadero desafío no era otro que transformar sus heridas en la energía que lo empujase hacia adelante. La noche anterior a la presentación, Miguel se durmió, no con temor, sino con una renovada resolución. El momento de la verdad había llegado, pero en el fondo, quedó un eco en su mente: ¿podría realmente convertirse en algo más grande de lo que había sido antes? ¿El reconocimiento obtenido borraría su dolor, o había algo aún más significativo por descubrir? La mañana del congreso llegó con el sol alzándose sobre la finca, como si la luz del día pretendiera purificar el aire cargado de dudas que aún flotaba en la mente de Miguel. Se preparó con esmero, vistiendo una camisa blanca que hacía tiempo no usaba, un recordatorio de su antiguo compromiso con el éxito. Mientras revisaba sus notas, un torrente de pensamientos lo invadió. ¿Realmente podía hacer frente a la sala repleta de académicos y empresarios? La idea de ser juzgado lo hacía sentir pequeño, pero esa vulnerabilidad se convirtió en su motivación. No solo expondría su investigación, se disponía a mostrar su crecimiento ante todos, lo que había aprendido a través del sufrimiento. El viaje hacia el lugar del evento estuvo marcado por un silencio interno. Cada kilómetro que recorría era un paso hacia la confrontación de su pasado. Sabía que Roberto asistía al congreso, y eso lo llenó de una mezcla de temor y fortaleza. En lugar de permitirle la oportunidad de desestabilizarlo, encontró en ese pensamiento un combustible que alimentaba su determinación. Esos encuentros no solo sellarían su historia, también marcarían un nuevo capítulo en su vida. Al llegar, una marea de personas lo rodeó. Incontables rostros,
cada uno con su propia carga, miradas de curiosidad, y, tal vez, de juicio. Miguel respiró profundamente, cerrando los ojos unos segundos, visualizando el escenario que iba a pisar. En su mente, el público se transformaba en un lienzo en blanco esperando ser pintado con su historia. Cuando entró al auditorio, el bullicio se calmó, y un silencio expectante se instaló en la sala. Miguel se colocó frente al atril, sintiendo las palpitaciones en su pecho y el sudor en su frente. Sin embargo, esos síntomas de nerviosismo se convirtieron en aliados en el momento en que abrió la boca. Comenzó contando su trayectoria, señalar sus errores, su vulnerabilidad y esa traición que le había costado más que solo el apoyo de un amigo. Las palabras fluyeron y el eco de su propia voz lo sostuvo. Narró la revelación que había surgido en su sufrimiento: cada desafío se puede transformar en una oportunidad si se aborda con determinación. Reveló su proyecto sobre el uso de microorganismos para mejorar el suelo, entrelazándolo con su experiencia personal sobre la lealtad y la confianza. Cada diapositiva presentaba una prueba tangible de su desarrollo, pero su relato se centraba más en lo humano que en lo técnico. Miguel observó a la audiencia, notando rostros interesados y algunos que se preguntaban sobre la validez de su enfoque. Su mirada se encontró con la de Roberto, que estaba sentado al fondo, y la interpretación de esa expresión fue un desafío en sí mismo. ¿Estaba despreciándolo? ¿O acaso le estaba dando reconocimiento a su esfuerzo? Sin perder el hilo de su presentación, Miguel decidió integrar ese momento de dolor en un mensaje de esperanza. Las preguntas y respuestas que siguieron fueron intensas. Comparó su experiencia con la de otros, buscando establecer una conexión genuina. Pero, en el fondo, Miguel sabía que había un riesgo mayor: revelar la verdad completa sobre su historia. Hacerlo implicaba abrir una herida, y la posibilidad de una repercusión emocional la mantenía al borde. Cuando terminó su exposición, la sala estalló en aplausos. Aplaudían su osadía, su mensaje y su trabajo. Sin embargo, a pesar del reconocimiento, Miguel sintió que aún quedaba un peso en su pecho. Había ido a buscar la validación externa, pero lo que realmente anhelaba era liberar ese dolor interno que llevaba anidado desde la traición. A medida que se retiraba del escenario, una sensación de insatisfacción lo envolvió. ¿Era correcto dejar que su historia estuviera ligada únicamente a la traición de Roberto? ¿No había una lección más profunda en su viaje? Esa inquietud lo visitó mientras se sentaba nuevamente, llevándolo a reflexionar sobre el verdadero objetivo de su búsqueda de redención: debía convertirse en el autor de su historia, sin que ningún otro personaje tuviera poder sobre ella. Así, mientras su mente luchaba para encontrar respuesta, sintió un impulso renovado. La historia de su vida no se relegaría al papel de víctima de una traición, sino que estaba ansioso por seguir escribiendo su propio futuro. Pero antes de que pudiera formular un plan visionario, una figura apareció en la penumbra del auditorio. Miguel levantó la vista, y, sorprendido, se encontró con un viejo conocido. Con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que esta nueva interacción podría cambiar su destino una vez más. ¿Quién era y qué secretos traía consigo? La figura que emergió de las sombras del auditorio era Clara, una antigua compañera de Miguel de su época en la universidad. Su presencia lo sorprendió y a la vez lo llenó de recuerdos nostálgicos, pero la calidez de esos momentos compartidos comenzó a desvanecerse cuando recordó cómo se distanció de su círculo universitario tras el conflicto con Roberto. Clara había sido una de las pocas que no se había alineado con el bando de su antiguo amigo, pero también había optado por mantenerse al margen, quizás para no arriesgarse a perder su propia estabilidad social. Clara se acercó con una mirada decidida, como si hubiera estado esperando este momento desde hacía tiempo. Miguel sintió una mezcla de incomodidad y curiosidad. Sabía que había historias no contadas en su relación y en sus caminos separados. Sabía que lo harías bien, dijo Clara, su voz suave pero firme. Nunca dejaste de ser un gran académico. Miguel sonrió, un gesto más bien automático, mientras sus pensamientos se nublaban por la realidad de las decisiones que había tomado y que aún lo atormentaban. Gracias, pero eso es solo parte de la historia. Es la parte que tienes que contar. Tienes una oportunidad única ahora que has tenido el valor de levantarte. Clara lo interrumpió, su tono era casi un susurro, pero la intensidad de sus palabras caló hondo en él. Miguel sintió un escalofrío. La realidad de lo que había compartido en su presentación comenzaba a ocupar su mente nuevamente, y la vulnerabilidad que había expuesto debía ser tratada con más profundidad.
Realmente estaba listo para dar un paso más allá y compartir su verdad más intensa. No suelo hablar del pasado, Clara. No quiero una segunda traición. Las palabras salieron con pesadez, como si cada sílaba recordara el dolor que había vivido. Clara lo observó fijamente, y por un momento, Miguel pudo ver en sus ojos el reflejo de sus propias luchas. A veces, Miguel, los fantasmas del pasado se convierten en los mejores aliados del presente si aprendemos a usarlos a nuestro favor. Compartir tu verdad podría transformar no solo tu historia, sino también la de otros. Su frase resonó en la mente de Miguel. Quizás ese era el eco que necesitaba para tomar el control de su narración. No se trataba solo de su experiencia con Roberto. Había más que había aprendido, y usar esas lecciones podría liberarlo del peso que aún lo oprimía. ¿Por qué has vuelto?, preguntó Miguel, cambiando el rumbo pero entablando una conversación que lo llevaría a una introspección más profunda. He estado siguiendo tu trabajo desde lejos. // tu proyecto, Miguel, es innovador e inspirador. Quiero colaborar contigo. Quiero ser parte de esto. La pasión en su voz era palpable. Un torrente de ideas comenzaron a fluir en su mente. Colaborar con Clara podría ser una forma de redimir no solo su pasado, sino también abrir una nueva puerta hacia un futuro donde su trabajo tuviera un impacto real en el mundo. No sé si puedas, respondió Miguel, dudando. No estoy seguro de si mis experiencias pueden mezclarse con una nueva esperanza. No se trata de lo que sucedió. Se trata de lo que podemos construir. Juntos podríamos llevar tu investigación a otro nivel. Hay empresas interesadas en iniciativas así. La gente necesita escuchar tu historia para comprender la importancia de tu trabajo. Era tentador, y su corazón se sintió más ligero. Sin embargo, había una cierta desconfianza que aún lo retenía. ¿Estaba listo para abrirse nuevamente a alguien, después de haber sido herido por su propio círculo? Mientras la conversación se desarrollaba y las posibilidades se agrandaban, una epifanía iluminó su mente. Su historia no sería solo sobre la traición de Roberto, sino un puente hacia nuevas relaciones. Había una lucha interna que todavía debía enfrentar, el miedo a ser vulnerable nuevamente. Sin embargo, justo cuando Miguel sintió que se acercaba a una decisión, se oyó una voz familiar al fondo del auditorio. Era Roberto. La tensión aumentó de inmediato. La figura que había deseado dejar atrás estaba de regreso para desafiarlo. Miguel se enfrentó entre el deseo de continuar su nuevo camino y el eco de su historia no resuelta. Mientras el chisporroteo del reencuentro comenzaba a saturar el aire, comprendió que su próximo paso sería fundamental. No solo definiría su futuro, sino que también lo confrontaría con un pasado que aún lo atormentaba. ¿Sería este el momento crucial para romper el ciclo? Miguel sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La voz de Roberto resonaba con un poder que había intentado olvidar, cada palabra evocando viejos miedos y recuerdos que creía haber enterrado. A pesar de la distancia que había creado entre ellos, la sola presencia de su antiguo amigo provocaba una oleada de ansiedad que comenzaba a nublar su mente. Clara, al ver su expresión, colocó una mano reconfortante sobre su brazo. Ella había estado allí, había visto su lucha, y en ese instante se transformó en un ancla frente a la tormenta emocional que comenzaba a desatarse en su interior. No dejes que la sombra del pasado determine tu aquí y ahora, susurró, como si supiera a qué batallas internas se estaba enfrentando. Miguel respiró hondo. La historia que había compartido sobre su vida y su trabajo había sido un primer paso, pero ahora se enfrentaba a un segundo, el enfrentamiento directo con la fuente de su traición. Era un momento crucial, su decisión de avanzar, de liberarse de aquellos fantasmas. Con el corazón palpitante, decidió que no podía permitir que Roberto interfiriese en su proceso. Era hora de reafirmar su identidad y reclamar su historia. Miró a Clara, buscando en sus ojos la certeza que necesitaba. Ella le sonrió, un destello de aliento y fuerza. Roberto llegó, su porte confiado y desafiante. Las miradas de los presentes cambiaron, y un silencio tenso se instaló en la sala. Miguel se sintió en pie de guerra, había trabajado demasiado para dar a su historia el espacio que merecía. Sin embargo, no era solo su pasado lo que estaba en juego, esta era también una oportunidad de crecer, tanto personal como profesionalmente. Miguel comenzó. Roberto, su tono insinuaba una familiaridad que instantáneamente desató la reticencia de Miguel. No esperaba verte aquí.
Sabía que no tardarías en hacer algo grande. Lo que hice entonces no fue un error, Roberto. Fue una lección. Miguel sorpresa incluso a sí mismo con su respuesta. Las palabras eran firmes, cargadas de un significado que se proyectaba mucho más allá de aquel instante. De repente, se dio cuenta de que la conversación no era solo con Roberto, era una conversación consigo mismo, un acto de reclamación de su voz. La verdad de su historia necesitaba el espacio para salir, sin más escondites, sin más temores. Decidió que no iba a permitir que la culpa o el miedo lo definieran. He encontrado un nuevo propósito, continuó, esta vez con más claridad. Mi trabajo no solo se centra en la traición, sino en el poder de la resiliencia. Quiero que la gente vea lo que se puede lograr cuando se supera la adversidad. Y no tengo miedo de compartir mi historia. Las palabras que nacieron de su corazón parecían resonar en el auditorio, una combinación de sinceridad y desafío. Miguel sentía que, con cada frase, se despojaba un poco más del peso de su pasado. Clara asintió, un gesto que lo llenó de aliento. La energía en la sala apenas contenía el sonido de los murmullos de la audiencia, que comenzaba a ver en Miguel a un líder que había enfrentado el desasosiego con valentía. En un rincón de su mente, también palpaba la presión de la expectativa, no solo la de otros, sino la suya. A medida que la conversación transcurría, Roberto intentó interrumpir, lanzar palabras que buscaban desestabilizar, pero Miguel no se dejó llevar. Era momento de ser fuerte, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que habían luchado con experiencias similares. La fuerza de la vulnerabilidad se estaba convirtiendo en su mayor aliada. Enfrentando su temor se dio cuenta de que su historia era un poderoso catalizador para el cambio. De repente, la imagen de Clara se esclareció, allí estaba una posible socia, alguien que podía ayudarlo a dar voz a su experiencia de una manera que pudiera resonar en muchos. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de proseguir con esa nueva dirección en su discurso, la expresión de Roberto cambió. Había un destello de furia, una chispa que anunciaba que había un giro inesperado en esta confrontación. Miguel lo sabía. El viejo rival todavía tenía más que perder y no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. ¿Haría Roberto algún movimiento sorprendente? ¿Podría Miguel mantener su renovada firmeza frente a la presión de su pasado? Con su historia lista para ser contada y las expectativas al alza, la tensión seguía aumentando. Solo había una cosa segura, el enfrentamiento estaba lejos de haber terminado. Miguel se sintió como si la sala se hubiera vuelto un torbellino, todos los ojos sobre él, esperando una reacción. La respiración se le aceleró, y en el fondo de su ser había una mezcla de determinación y vulnerabilidad que nunca había experimentado antes. El desafío no solo era con Roberto, sino con un ecosistema emocional que había cultivado durante años. En su mente, el eco de las palabras de Clara resonaba, no dejes que la sombra del pasado determine tu aquí y ahora. Se dio cuenta de que había una nueva oportunidad presionando en su interior. La posibilidad de convertir su dolor en una fuente de fuerza, de presentar su relato a otros que pudieran estar sufriendo en silencio. Sin embargo, aquello requeriría un enfoque completamente distinto al que había utilizado en el pasado. En lugar de reaccionar de manera defensiva, tenía que ser proactivo. Preparándose mentalmente, ignoró a Roberto y volvió a centrar su atención en la audiencia. He aprendido que las experiencias dolorosas pueden transformar nuestra identidad, dándonos la fortaleza que nunca supimos que teníamos. Se sintió más seguro con cada palabra. Miguel continuó, casi en un estado de flujo, mi viaje no es solo mío. Es el viaje de muchas personas que han estado en el lugar donde yo estuve, donde la traición y el desánimo parecen el único horizonte. Hoy aquí, en esta sala, quiero que cada uno de ustedes encuentre el coraje para afrontar sus propios monstruos. Las miradas se intensificaron, como si su mensaje comenzara a encarnar en cada uno de ellos. Pero mientras se proyectaba hacia adelante, una sombra densa surgía de Roberto. La tensión era palpable. ¿Y qué hay de los que no superan?, interrumpió Roberto con un tono mordaz. ¿Qué hay de los que ceden y se convierten en sombras solamente? Miguel sintió un escalofrío. En ese instante, comprendió que Roberto no solo era un rival, representaba todos los miedos que había acumulado, las inseguridades que lo habían perseguido. Antes de que pudiera dudar, se enfrentó a esa realidad. Esa es la cuestión, Roberto. Muchos se convierten en sombras, pero ¿por qué tenemos que permitir que eso suceda?
He decidido seguir adelante, y sé que hay un camino. La respuesta resonó con algo de autoridad. Era más que una respuesta, era una declaración que marcaba un hito en su evolución personal. El rechazo de las antiguas creencias, del sufrimiento como destino ineludible, y el abrazo de la resiliencia como una elección activa. Roberto sonrió, pero no una sonrisa de aprobación, sino de desdén. Hablas de resiliencia, pero ¿realmente crees que eso es suficiente? La vida es más complicada. Puede llevarte de vuelta a esos lugares oscuros sin previo aviso. Al escuchar esto, Miguel sintió una brisa fría como un recordatorio de que la batalla nunca había terminado. En su interior, un fuego se encendió. Era hora de dejar en claro que había un poder en la comunidad, en la experiencia compartida. La vida tiene sus dificultades, no lo niego, pero he aprendido que el verdadero poder radica en cómo nos levantamos después de caer. Y es en esos momentos, juntos, donde encontramos el camino hacia la luz. La audiencia parecía apropiar su energía, y esa conexión lo empoderó aún más. Sin embargo, el aire seguía cargado de tensión. Roberto, sabiendo que estaba perdiendo la lucha, se acomodó en su silla, observando con un aire que solo él podía manifestar, una mezcla de desafío y de cálculo. Miguel sabía que la batalla era interna y externa a la vez. La sala se encontraba en un silencio expectante cuando de repente, Miguel percibió un cambio. Había algo en la mirada de Roberto que le susurraba más que palabras. Miguel se preguntó si su ex amigo se había replanteado su propio papel en este juego, y qué as bajo la manga todavía guardaba. La confrontación parecía en el aire, pero el verdadero conflicto era el que se desarrollaba dentro de él. ¿Podría mantener su renovada firmeza y autoconfianza si la situación se tornaba más oscura? Con ese pensamiento vibrando intensamente en su mente, se preparó para la próxima fase de esta intensa discusión. Sabía que lo mejor estaba por venir, pero también entendía que las sombras nunca desaparecen sin más. Un movimiento inesperado podría cambiar todo. Y de repente, la sala se quedó en suspenso, esperando que ambos, él y Roberto, revelaran lo que estaban dispuestos a arriesgar. Miguel sintió como la adrenalina vibraba en su interior mientras se encaraba a Roberto. Esta era más que una confrontación, era una prueba de fuego. Su voz tenía que resonar más allá de las palabras, llevar el peso de sus experiencias y la carga de sus decisiones. En su mente había una nueva conexión, un propósito claro que se forjaba en cada instante de tensión. Había tomado la elección de ser un faro, no solo para sí mismo, sino para aquellos que carecían de la fortaleza para lo hacerlo. Todos luchamos demonios internos, Roberto, comenzó Miguel, dirigiéndose no solo a su ex amigo, sino a cada uno de los presentes. Nuestra batalla se vive a solas, pero aquí estamos todos. No somos sombras, somos luces que, aunque parpadeantes, brillan con fuerza. Roberto mantuvo su expresión de desdén, pero Miguel pudo ver un leve titubeo. Era como si el desafío no física sino emocional se fuera desdibujando poco a poco. Sin embargo, sabía que no podía detenerse. Recorrió la sala con la vista, buscando la conexión en los rostros de las personas. A veces nos olvidamos de que tenemos el poder dentro de nosotros para redefinirnos, para redirigir nuestro dolor, y transformarlo en un ingrediente clave de nuestro crecimiento. Yo he estado ahí. He sentido la derrota. Pero hoy elijo crear una narrativa diferente. Con cada palabra, Miguel notó pequeños destellos de emociones en la audiencia. Algunos parecían contemplar su propio viaje, mientras que otros mostraban un deseo de cambiar. Y eso lo motivó aún más. En ocasiones, el desánimo puede hacerte pensar que el pasado es un destino definitivo, continuó. Pero he aprendido que el presente es nuestra única oportunidad real. Cada día es una reescritura de nuestra historia. Cada desafío es una invitación a crecer. Y no importa cuántas veces caiga, siempre puedo elegir volver a levantarme. Roberto se reclinó hacia adelante, lo que Miguel interpretó como un pequeño signo de interés. Pero antes de que pudiera dejarse llevar, una chispa de duda le llenó la mente. Se cuestionó si Roberto, cuya vida también había estado marcada por la traición, estaba realmente escuchando o solo planeando su próximo ataque. ¿Sabes, Miguel?, interrumpió Roberto con una voz más suave, hablas de resiliencia como si fuera fácil. Pero no todo el mundo tiene el mismo camino. Es sencillo para alguien que ha tenido apoyo hablar de levantarse. ¿Qué hay de los que no tienen esa opción?
Esa pregunta lo golpeó como un puñetazo. Miguel tomó un instante para reflexionar. Aquel argumento lo había atrapado más allá de lo que imaginaba. ¿Acaso había estado tan enfocado en su propio viaje que había ignorado las historias que tan profundamente resonaban en otros? No tengo todas las respuestas, Roberto, admitió, buscando ser honesto con su vulnerabilidad. Sé que no es fácil, y efectivamente, no todos tienen las mismas oportunidades. Pero eso no significa que no se pueda cambiar el rumbo. Tal vez el secreto está en crear redes de apoyo. En hacer que nuestras voces sean escuchadas y en inspirar a otros. Miguel empezó a conectar en su mente la idea de mentoría y apoyo mutuo. Había una sabiduría colectiva que parecía emerger de esta experiencia. La posibilidad de un diálogo más profundo, un intercambio que podría beneficiar a todos si se llevaban sus historias al mundo. Era un pensamiento potente que ofrecía un nuevo camino a seguir. Quizás deberíamos hablar más sobre esto fuera de aquí, sugirió Miguel. Este discurso no tiene que terminar en esta sala. Podría ser el comienzo de algo más grande. La atención de la audiencia estaba ahora fijamente sobre ellos. El aire estaba cargado de un nuevo tipo de expectativa. Miguel sintió que había encontrado un terreno común, una posibilidad de reconstrucción, incluso en medio de las tensiones que aún existían. Sin embargo, a medida que Roberto consideraba la propuesta, una inquietud se instaló en el pecho de Miguel. ¿Realmente estaba dispuesto a dar el siguiente paso? ¿Y qué implicaciones habría para su viaje personal? La sala se quedó en un silencio que parecía pesado como una nube a punto de estallar. La tensión era palpable, y en un instante, Miguel comprendió que la próxima movida podría no solo cambiar todo lo que había construido, sino también reconfigurar su relación con Roberto en una dirección completamente nueva. La incertidumbre pululó en el ambiente, dejándolo con la pregunta persiguiéndolo: ¿podría la verdad de su propio crecimiento encender el cambio en otros o, por el contrario, terminaría siendo una herida descubierta? Dándose cuenta de que necesitaba actuar y que su propia evolución estaba en juego, preparó su próximo movimiento con determinación. La batalla aún no había terminado, y las preguntas que se alzaban eran más amenazadoras que nunca. La presión en la sala era intensa, y Miguel sentía como cada segundo se alargaba como un hilo tenso. Estaba al borde de una transformación, no solo personal, sino también como agente de cambio para los demás. Esa idea lo sobrecogía, la posibilidad de convertirse en un puente entre su propia experiencia y la de otros que se sentían atrapados en su dolor. La confrontación con Roberto era más que un acto de valentía, era un desafío que representaba su deseo de crecer y ayudar. Cuando finalmente Roberto rompió el silencio, la voz de Miguel retumbaba en su mente. Una mezcla de inquietud y determinación le guiaba. Sabía que su próximo paso debía ser firme, pero también reflexivo. Cada palabra, cada propuesta tendría que manejarse con delicadeza, consciente de que una sola reacción inmadura podría desmoronar la oportunidad que tenía frente a él. ¿Y qué tal si comenzamos aquí mismo?, dijo Miguel, su tono más decidido. No necesito que todos estén de acuerdo ahora mismo. A veces, el simple acto de verbalizar nuestro sufrimiento es el primer paso hacia la sanación. Tal vez haya más en cada uno de nosotros de lo que sabemos. Podemos compartir historias, apoyarnos. La idea cobraba forma en su mente, un mecanismo de cambio que podría ver la luz. En este nuevo rumbo, Miguel comenzó a cuestionar sus propias creencias. ¿Era capaz de liderar una conversación entre las heridas y cicatrices de otros? Este era un reto introspectivo que iba más allá de la confrontación directa. Se dio cuenta de que necesitaba afianzar su propia narrativa antes de cargar con las de los demás. La respuesta de Roberto, no obstante, lo hizo tambalear. La piedad no es lo que necesito, Miguel. Quiero que entiendas que no somos quienes constantemente se levantan. A veces, la lucha misma es el camino, y eso no se comparte, se enfrenta en soledad. Esas palabras resonaron en sus pensamientos. Miguel se dio cuenta de que no solo necesitaba ofrecer apoyo, sino también aprender a escuchar. Abrirse a las narrativas de vida ajenas era vital. En ese momento, comenzó a visualizar sus acciones más allá de la sala. La mentoría, el apoyo emocional, todo eso requería una estructura, un espacio físico donde las voces pudieran resonar. Su conversación con Roberto podría ser el detonante para algo mucho más grande. Podemos crear un espacio donde la gente se sienta segura de compartir.
No te estoy pidiendo que abandones tus luchas, al contrario, quiero que traigas esas luchas y las conversemos con empatía y respeto. Cuanto más hablaba, más crecía en él la convicción de que había encontrado su camino. Roberto lo miró con una mezcla de incredulidad y curiosidad. En su rostro Miguel podía discernir pequeñas grietas en la armadura que había construido. Sin embargo, la batalla continuaba. Miguel comprendía que el desafío más grande era sostener la vulnerabilidad de sus palabras mientras lidiaba con sus propias inseguridades. Por un lado, deseaba avanzar, pero por otro, sentía el terror de una posible traición nuevamente. En un giro inesperado, desde el fondo de la sala, una voz interrumpió. ¿Y si fallas, Miguel? ¿Y si no puedes ayudar a nadie? La pregunta lanzada en el aire se convirtió en un puñal que atravesó la tensión. El eco de esa palabra retumbó en su interior. La duda, el temor a la ineficacia. Decidido, Miguel tomó una respiración profunda. Es cierto, no tengo garantías, y yo también tengo miedo. Pero si no empiezo aquí y ahora, ¿cuándo lo haré? Si quiero marcar una diferencia, necesito estar dispuesto a fracasar y aprender de ello. La resolución resonaba con claridad. Finalmente, vio como varios rostros en la sala comenzaron a reflexionar, a considerar su propio papel en la situación. Miguel supo que se había ganado el derecho a continuar la conversación. Pero, la pregunta de si podría realmente sostener la estructura que empezaba a crear seguía acechándolo. Mientras la sala se llenaba con un murmullo de voz y emociones compartidas, Miguel visualizó el camino Ejed, pero sabía que su viaje personal apenas comenzaba. De repente, Roberto asintió en señal de aceptación. La tensión entre ellos comenzaba a resquebrajarse. Sin embargo, la balanza estaba aún equilibrada sobre un hilo de incertidumbre. La confrontación no había terminado, la vulnerabilidad compartida aún podía volverse en su contra. ¿Estaría realmente listo para abrirse a los demás o descubriría que sus propios miedos eran más profundos de lo que imaginaba? Era un momento crítico, y la próxima decisión podría cambiarlo todo. El murmullo de la sala comenzó a transformarse en una cacofonía de voces. Miguel se sintió abrumado, atrapado entre sus deseos de liderar y el miedo a ser invalidado. Las preguntas sin respuesta, las heridas expuestas, todo se entrelazaba en su mente como una maraña apretada. Caminó de un lado a otro, su mente agitada, mientras la energía alrededor de él fluctuaba entre la curiosidad y la desconfianza. La primera reacción de su propia vulnerabilidad lo había sorprendido. Había creído que su sinceridad abriría puertas, pero en cambio, sintió la presión de tortillas que crujen. Esa tensión lo llevó a recordar momentos vitales de su vida, las veces que había dudado, que había fallado, que había permanecido en la penumbra de su propia existencia. Miró a su alrededor, buscando una manera de convertir el miedo colectivo en una ola de valentía compartida. Hay algo más que siento que debemos considerar, comenzó, su voz firme nuevamente pero con un matiz de humildad. No se trata solo de dirigir una conversación, sino de crear un espacio donde lo reprimido pueda ser explorado. Si yo no soy sincero sobre mis propios temores, no puedo esperar que ustedes lo sean. La autenticidad es el primer paso hacia esa conexión genuina. Sus palabras resonaron con más fuerza, y pudo notar un cambio en algunos rostros. Algunos comenzaron a fruncir el ceño, otros se cruzaron de brazos, mostrando simpatía, pero había otros que parecían más reticentes. Miguel sintió que su mensaje se estaba arraigando, pero el desafío seguía presente. ¿Sería suficiente su propio deseo de honestidad para inspirar a otros a hacer lo mismo? Roberto lo observaba, un brillo de comprensión en sus ojos. Fue entonces cuando Miguel se dio cuenta de que su verdadero desafío no radicaba solo en liderar, sino en sostener un espacio emocional seguro. Se trató de una entrega personal, una exposición de su ser más profundo frente a un grupo que hasta ese momento había sido un cúmulo de sombras y secretos. ¿Podría realmente soportar la carga de los otros al mismo tiempo que mantenía la suya? Mientras reflexionaba en esa dirección, sus dudas susurraron al unísono, instándolo a retroceder. Pero una voz interna le indicó que se fortaleció al enfrentarlas. Recuerden, continuó, contagiando su determinación, no se trata de curar heridas, sino de dar sentido a nuestras luchas. Las cicatrices son parte de lo que somos. Si una sola de nuestras historias puede resonar con alguien más, puede ser la chispa que necesitábamos para sanar en este proceso. Poco a poco,
Miguel observó cómo algunos miembros de la sala comenzaban a compartir miradas de complicidad. Esa conexión visual alimentó su motivación y su necesidad de dar el paso siguiente. Sin embargo, la pregunta de si podría sostener esta nueva estructura aún lo perseguía. La vulnerabilidad era como un fuego en su pecho, pero también un recordatorio de la fragilidad de todo. Justo cuando sentía que un nuevo impulso se estaba gestando, alguien al fondo levantó la mano. ¿Y si no hay historias buenas o malas? ¿Y si las nuestras son simplemente eso? La pregunta lo sorprendió, incluso lo inquietó. ¿Cómo navegar por esa incertidumbre que de pronto se sentía como una trampa de críticas? Miguel respiró hondo, aquí alcanzaba un punto crucial. Reflexionó sobre la diversidad humana y la complejidad detrás de cada experiencia. Era el momento de abrir la puerta a una conversación auténtica, aunque sabía que podía desatar nuevas preguntas y ansiedades. La velada continuaba, las historias se entremezclaban como rieles que necesitaban unir sus caminos individuales. La posibilidad de compromiso estaba abierta, pero a un precio que Miguel aún no había medido. Se dio cuenta de que no se trataba únicamente de su crecimiento personal, sino de enfrentar la propia naturaleza humana desgarradoramente bella en su imperfección. Las historias no tienen que ser buenas o malas, concluyó, pero cada una de ellas puede ser un paso. Un paso hacia donde tal vez, juntos, podamos encontrar respuestas que aún no hemos considerado. ¿Están listos para ver lo que podemos descubrir? Las miradas de la audiencia variaban, y Miguel sintió que la indecisión palpitaba como un tambor en su interior. Pero, ¿qué sucedería si la necesidad de crecimiento y conexión finalmente encendía la chispa necesaria para avanzar? Mientras la sala se inundaba de nuevas preguntas, Miguel se sintió más conectado que nunca, a pesar de la incertidumbre. Pero lo que no sabía era que un nuevo desafío se acercaba, uno que pondría a prueba no solo su resolución, sino también su capacidad para entender el verdadero significado detrás de su búsqueda de ayuda y sanación. ¿Podría enfrentar la oscuridad de otros sin perderse a sí mismo en el proceso? La respuesta aún se encontraba oculto, en la penumbra del momento presente. La luz del día ingresó por las ventanas del auditorio, iluminando el rostro de Miguel mientras terminaba de hablar. Había expuesto vulnerabilidades, compartido su historia, y aceptado la de otros. Finalmente, había reconocido que su viaje no solo lo concernía a él, sino que sus enseñanzas podían ser el ancla para otros. Sin embargo, Roberto, que se había mantenido a la sombra, se preparaba para su respuesta, un aire de desafío aún rondando entre ellos. Mientras Roberto se levantaba para hablar, Miguel sintió como la tensión se incrementaba nuevamente. Sin embargo, ya no era el mismo. El proceso de abrirse había creado en él un nuevo espacio de fortaleza. La incertidumbre estaba presente, pero ya no le intimidaba. Lo que has dicho suena bien, Miguel. Pero la vida no es solo una cuestión de historias inspiradoras. No todos pueden levantarse después de caer. A veces, las circunstancias nos aplastan, dijo Roberto, su tono cargado de desconfianza. Miguel lo miró a los ojos, buscando la humanidad detrás de su actitud desafiante. Es cierto, no todos tienen el mismo camino ni la misma fortuna. Es un hecho que debemos honrar. Pero esa realidad no tiene por qué convertirse en nuestra lápida, respondió con firmeza. No estoy aquí para ofrecer soluciones mágicas, solo quiero proponer un espacio donde cada uno encuentre su voz, donde la vulnerabilidad se transforme en fortaleza. Las palabras de Miguel resonaron en el auditorio, generando una onda de reconocimiento entre los presentes. Las miradas se encontraban buscando aprobación, buscando la conexión que antes había parecido tan frágil. Las verdades compartidas comenzaban a tejer un lazo entre ellos. Lo que necesitamos es una comunidad, no solo un espacio de exposición, añadió Miguel, sintiendo cada vez más la valentía de su convicción. Podríamos crear grupos donde la gente hable de sus luchas y sus desafíos. Donde las historias se entrelacen, se apoyen, y transformen en herramientas de aprendizaje. Roberto, aún incrédulo, cruzó los brazos, pero la chispa de curiosidad en su mirada había cambiado. Parecía cuestionarse a sí mismo y sus argumentos, lo que Miguel interpretó como un pequeño avance. Sin embargo, no era el momento de relajarse. Quiero que todos aquí sientan que su historia importa. La de cada uno de ustedes tiene el poder de inspirar a otros, dijo Miguel, su voz resonando con una certeza renovada. Si juntos creamos este espacio de confianza, tal vez podamos empezar a sanar.
Tal vez podamos ser un faro para aquellos que sienten que no tienen salida. Los murmullos de aprobación comenzaron a surgir entre el público. Uno tras otro, comenzaron a compartir sus pensamientos, pequeños destellos de vulnerabilidad iluminando la sala. Las miradas que antes reflejaban desconfianza ahora cambiaban a empatía. La conexión se construía lentamente, creando un tejido de experiencias humanas. Roberto, aún de pie, exudaba una mezcla de renuencia y aceptación. No estoy tan seguro de que una conversación cambie todo, Miguel. Pero si realmente crees que esto vale la pena, estoy dispuesto a escucharte. La afirmación de Roberto no era solo una victoria en la confrontación personal, sino un signo de que había un camino hacia la reconciliación. Miguel sintió un alivio profundo. Había dado un paso, no solo hacia su propia sanación, sino hacia un posible entendimiento con alguien que había sido parte de su dolor. Con el proceso de creación de una comunidad en marcha, Miguel se sintió lleno de propósito. La idea de organizar grupos donde las historias pudieran ser compartidas y discutidas lo motivaba a seguir adelante. Cada voz en esa sala merecía ser escuchada, cada historia podría ser la chispa que transforme la vida de alguien más. Al salir del auditorio, Miguel sintió que el peso de su carga se había aligerado. El desafío de enfrentar su pasado lo había renovado. Ya no era solo el hombre marcado por la traición, sino un líder dispuesto a abrir nuevas puertas. La conexión que había forjado con el auditorio, y en especial con Roberto, se sintió como un verdadero regalo. Ahora entendía que el verdadero crecimiento viene no solo del triunfo personal, sino de los vínculos que cultivamos en el camino. Cada reencuentro con la verdad, cada enfrentamiento con el pasado, se había convertido en la base sobre la cual edificaría un futuro lleno de posibilidades. Mientras caminaba hacia casa, Miguel reflexionó sobre su viaje. Había transformado el dolor en un motor de cambio, y había aprendido que las historias de traición pueden también ofrecer caminos hacia la redención. Recordando la mirada de sus hijos llenos de esperanza, sintió la satisfacción de que no solo había encontrado su voz, sino que también había creado un eco que resonaría en otros. Había alcanzado un nuevo nivel de confianza en sí mismo. Miguel había logrado no solo superar la traición de Roberto, sino también proponer una vía para que otros pudieran superar el sufrimiento en sus vidas. La comunidad que estaba a punto de construir sería un reflejo de su crecimiento personal y de su deseo inquebrantable de seguir adelante. Miguel sonrió, sintiendo que finalmente había comenzado a escribir un nuevo capítulo de su vida, uno donde las palabras de fortaleza resonarían en cada esquina del camino sobre el que avanzaba con determinación. Había dejado atrás la sombra del pasado y abrazado la luz de un futuro lleno de esperanza. Ahora, el llamado a construir una comunidad, a ayudar a otros, era un paso firme hacia una nueva identidad. Miguel sabía que cada desafío era una oportunidad, y estaba decidido a aprovechar cada uno de ellos. Este es el momento de mostrar su apoyo incondicional. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir compartiendo más historias de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que transforma vidas. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Unámonos en la búsqueda de nuestras historias de resiliencia,